Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nahuel Burbach, exactamente como decía mi amigo acá. Voy a hablar hoy de un tema que a mí me parece muy interesante, por ahí un toque early para lo que la mayoría está interesado, pero es un tema que va a ser muy importante de acá, de cara al futuro. Ya estamos cerrando este gran evento de East LATAM, así que nada, empecemos con esto, que es introducción a lo que es la identidad en Web3, más enfocado en lo que es NFTs y SBTs, que por ahí es un concepto que no muchos lo han escuchado. Ayer estaba escuchando la charla de OutZero, que también da un enfoque sobre identidad muy interesante. Pero bueno, hoy vamos a hablar más sobre el lado de lo que son los NFTs y SBTs. Vamos a aprender de qué se trata. Así que antes de empezar, quería dar como una idea de qué es identidad en realidad, o desde dónde vamos a mirar la identidad, porque es una definición que por ahí tiene muchos enfoques, se la puede ver desde diferentes enfoques. Pero es un conjunto de características que definen a un individuo y le permiten reconocerse a sí mismo como un ente distinto y diferenciarse de los demás. O sea, es como obvio, pero vale la pena recorrerlo, básicamente, el concepto. Venimos, muchos de acá ya verán la imagen del login de Messenger, para algunos dinosaurios. Venimos de lo que es la web 0, donde cada compañía básicamente adquiría las credenciales de los usuarios. A medida que la interacción con más productos o servicios, digamos, iban apareciendo y los usuarios empezaban a interactuar, uno se empezaba a dar cuenta que decía, bueno, tengo que guardar usuario y contraseña acá, usé un mail para usé otro mail para aquel, cuál era la contraseña, resulta que no puedo recuperar y qué sé yo. Un proceso engorroso. Fuimos creciendo o avanzando por ahí a lo que es la Web 2. Vimos la aparición o la evolución de empresas de tecnología que se convirtieron en gigantes y hicieron algo por ahí muy inteligente, que fue empezar a abarcar datos de una manera gigante, datos de usuarios. Claramente, estos datos son usados por las compañías para obtener réditos y demás, lo cual está bien, pero es parte del proceso. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Es que claramente estamos cediendo como usuarios una gran parte de nuestra identidad, básicamente. Estamos dando a gigantes de la tecnología la posibilidad de trabajar esos datos y moldearlos a sus gustos y dar una imagen de nuestra identidad que por ahí para nosotros no es la que queremos o nuestra real identidad. Así que ahí es cuando vemos la aparición, o sea, de Web3, digamos, qué nos trae Web3 como usuarios, cómo podemos interactuar con todos estos servicios en DeFi, NFTs y demás, a través de la conexión de nuestra wallet a cualquier servicio o protocolo. Esto da una versatilidad increíble al usuario, donde puede elegir cómo me quiero conectar, usando qué wallet, usando qué plataforma, básicamente, mobile, web, y cómo manejo esos datos de acuerdo al lugar a donde me estoy conectando, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de empezar a formar esta identidad, ¿sí? Con diferentes herramientas. Los NFTs caen de maduro que tienen grandes ventajas en este sentido. Es un concepto que ya la mayoría conoce. Se expandió enormemente hacia lo que es el campo del arte,
el gaming y demás, pero sin darnos cuenta estamos también despacito formando algo que es nuestra identidad, básicamente, ¿sí? Con los NFTs tenemos este certificado de autenticidad, por así decirlo. Cada NFT es único, más allá de que la metadata, sí la imagen puede ser la misma, pero cada NFT es único a través del hash y su metadata asociada. Y bueno, y esto abrió, como les decía, muchas posibilidades en cuanto a lo que es identidad y cómo relacionarla con el individuo. Y así es que vemos, por ejemplo, protocolos como POAP, ¿sí? Que la mayoría de acá ya habrá usado. ¿Quién no va a querer su wallet llena de POAPs? ¿Sí? Y NFTs de coleccionables, digamos, como dicen, bueno, me gusta tal pintura, me gusta tal dibujo, o tal, como hablaba anteriormente, una canción, lo que sea, pero despacito vamos formando una identidad con nuestras wallets, ¿sí? Mediante los NFTs que tenemos en nuestras wallets. Entonces, es súper interesante, pero los NFTs, así como así, también los podemos transferir, también nos los pueden robar. Entonces, es un toque tricky, como se diría, o sea, realmente hasta qué punto somos nosotros si nos roban las wallets, estamos al horno, ¿no? Entonces, aparece este concepto que todavía está muy verde, ¿sí? Hay grandes mentes trabajando atrás de este concepto igualmente. El white paper de Decentralized Society, Finding the Web3 Souls, está entre otras personas que están trabajando en esto, Vitalik. Están trabajando en una idea que puede ampliar un poco más y darle más sentido al tema de la identidad en Web3. Básicamente porque tiene características que lo hacen único, que la hacen única a la idea, a la tecnología esta, ¿sí? Ya que no son transferibles. Esto no es algo menor. Tener un asset que no sea transferible, que no se pueda comercializar, tiene muchísimo potencial justamente con temas relacionados a identidad, ¿sí? Un SBT podría contener información personal, como les muestro. Nombre, fecha de nacimiento, obviamente cualquier dato personal que nos hace, al ser poseedor de ese SBT, decir, bueno, yo soy esta persona y lo tengo forma de demostrar, ¿sí? Otro tema será cómo recibimos ese SBT o cómo lo generamos, ¿sí? Pero básicamente a lo que voy es qué características tiene esta tecnología, ¿sí? Y también en el campo de la reputación, ¿sí? Más que nada, lo que son, por ejemplo, títulos, licencias, certificaciones de cualquier tipo, ¿sí? Más relacionadas al mundo tradicional, me voy a la universidad y recibo mi título en forma de SBT, por ejemplo. O mi licencia de conducir la recibo en formato SBT, ¿sí? Lo mismo así premios, que son cosas personales, uno no las debería poder vender o transferir, ¿sí? Y vemos casos en los que hubiese sido muy interesante tener esta tecnología antes, ¿sí? Hubo un caso de una colección de NFTs, Azuki llamada, que hubo como un hype alrededor y demás. Y cuando la comunidad descubrió que las personas que estaban atrás del proyecto tenían un historial bastante gris en cuanto a abandono de proyectos, por ejemplo, entonces dijeron no, se viene abajo, se dieron cuenta de eso, pero para eso hubo un montón de gente que quedó básicamente atrapada, porque los primeros que se dieron cuenta fueron los que vendieron y después el resto, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y el famosísimo caso con UST, con Do Kwon, que para los que se interiorizaron un poco, no vamos a hablar de los que quedaron adentro, pero para los que se interiorizaron un poco en la historia del chico ya venía de otros proyectos que habían fracasado y encima relacionados con stablecoins. O sea,
el hecho de haber tenido esa herramienta de los SBTs y poder haber dicho, bueno, esta persona estuvo acá, estuvo allá, hubiese sido sumamente relevante y hubiese ahorrado todo esa catástrofe, obviamente, que o sea, afectó a demasiados usuarios que no tenían ni la más pálida idea de a qué se estaban enfrentando por ahí. Sin embargo, tiene sus puntos también para discutir, algunos interrogantes, sí, que todavía no están resueltos. Obviamente, esto todavía está en un white paper, así que tenemos todavía para desarrollar más ahí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, recibimos SBTs indeseados? O sea, ya sea de cualquier tipo, que puedan afectar a nuestra identidad, básicamente. ¿O qué pasa si perdemos el SBT? Y ahí aparece el concepto de Community Recovery. Yo lo puse como un Boosted Social Recovery, porque varios habrán probado ya de qué se trata el Social Recovery. Por ejemplo, decís, bueno, tengo otra wallet o otro amigo que básicamente sirve de backup cuando yo, por ejemplo, pierdo el acceso a mi wallet, ¿sí? El Community Recovery, en este caso, iría un poquito más allá en cuanto a que conectaría o haría de validadores a todas las personas o entes que alguna vez me enviaron esos SBTs. Por ejemplo, la universidad me mandó el SBT de mi título, sería un validador también, aparte de los validadores más cercanos que yo puedo elegir. Entonces, esa es una de las soluciones que plantea esta tecnología sobre cómo paliar el hecho de una pérdida del SBT, por ejemplo. Y en cuanto a los SBTs indeseados, la posibilidad, por ejemplo, de esconderlos de alguna manera, básicamente que la persona, o sea, cualquier usuario que tiene acceso a la clave privada, podría de esa manera esconder ciertos SBTs que hay dos cosas acá, que por ejemplo son indeseados porque, digo, afectan a mi reputación, o que me pueden afectar públicamente, que es información que por ahí yo necesito validarla en algún momento, pero no estoy interesado en mostrarla públicamente, ¿sí? Y bueno, y abre también un concepto, o sea, un interrogante, porque puede ser un concepto controversial, ¿sí? Porque podemos, o sea, individuos que por ahí están más expuestos públicamente pueden ser objeto de ataques de cualquier tipo, ¿sí? Ya sea de otros individuos, porque X motivo, no sé, balances extremadamente altos y son blancos de algún ataque, o gobiernos, por ejemplo, que más que nunca, más latente que nunca está este problema o este riesgo, más que nada, queda más correcto decirlo, con el caso de Tornado Cash, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ni hablar de la denegación por ejemplo, acceder a servicios de cualquier tipo, o básicamente la imposibilidad de movernos libremente por el mundo, ¿no? Entonces, todavía quedan cosas por discutir alrededor de lo que son los SBTs. Sin duda es una tecnología que viene a traer algo nuevo y muy útil, ¿sí? Va a ser necesario. Y bueno, vamos a ver, en teoría, este white paper y sería realidad básicamente para fines de este año. Probablemente lleve un poquito más. Pero va a ser muy interesante ver y aprender y leer. De hecho, pueden leer el white paper. Tiene como 100 y pico de páginas, pero es muy interesante. Así que bueno, va a ser muy interesante ver ese proyecto en vivo, ¿no? Y ahí trae, a ver, ¿cuántos de acá, levanten la mano, conocen Serion? Bueno, bien no tan bien, pero no importa. Mejor entonces les cuento de qué se trata, ¿sí? En Serion creamos el Serion DNA, básicamente ADN en español, ¿sí? Que viene a ser el Serion Dynamic NFT Avatar, ¿sí?
Pero antes, les quería contar, para todo el resto que no conoce Serion, es una super wallet, ¿sí? Serion nació como un portfolio tracker, una forma de rastrear nuestras inversiones en DeFi, después NFTs, después podías operar a través de Serion, básicamente. Y hoy en día es algo mucho más que eso, una super wallet, me gusta llamarlo así, porque te permite, como les decía, explorar desde un inicio, explorar todas las inversiones que tenés en una wallet, por ejemplo, en tu portfolio, porque no solamente puedes traquear una sola wallet. Decís, agregás todas tus wallets, las agrupás dentro de tu portfolio y decís, bueno, este es mi total balance, esto es lo que tengo invertido en tal o cual protocolo. Es más, muchísima gente ha descubierto que había invertido en tal o cual protocolo y se olvidaba que lo tenía ahí. Lo llevaba a Serion, lo traqueas tu wallet, o sea, la rastreas a tu wallet a través de ahí y encontrás, bueno, mirá, tenía tal inversión que terminé rect o me fue bien, ¿no? Pero también administrar el portafolio, obviamente, porque podemos operar a través de la plataforma, ¿sí? ¿Qué quiere decir operar? Es bastante completo en el sentido de que podemos usar la billetera propia de Serion, ¿sí? y operar y obtener todas las ventajas, digamos, y toda la compatibilidad que tiene la billetera de Serion con el producto Serion en general, o también conectar cualquier otra wallet compatible, por ejemplo, con Wallet Connect, que son la mayoría, y conectar y operar a través de Serion, ¿sí? Ahora, me dirán algunos, no, yo soy un usuario más de cold wallets, ¿sí? De billeteras frías, estas billeteras físicas, o paper wallets, lo que sea. Pero en este caso, por ejemplo, el caso de uso más normal, que es usuarios de Ledger, por ejemplo, podrían operar tranquilamente a través de Serion sin perder las ventajas que tiene la seguridad, digamos, de la cold wallet, ¿sí? Entonces nos conectamos con el Ledger Nano S, por ejemplo, a la web app y operamos tranquilamente desde ahí, traqueamos todo nuestro portfolio y seguimos adelante. Tenemos el Ledger Nano X, que es por Bluetooth, lo conectamos a través de la aplicación móvil y operamos desde ahí. Sin ningún problema, teniendo la seguridad de una cold wallet, pero la versatilidad de Serion, ¿sí? Aparte de eso, en cualquier red, ¿sí? Prácticamente en cualquier red sería porque estamos traqueando y podés operar en 9 redes de las más conocidas en el mundo DeFi, ¿sí? Y constantemente trabajando en agregar nuevas chains. Y como les decía, en cualquier DApp, conectándose con la billetera de Serion, ¿sí? Bueno, ahí tienen un preview de cómo se ve más o menos el producto. Les voy dejando este momento para que por ahí la prueben, porque quiero adentrarme más en lo que es el Serion DNA, ¿sí? Que es este NFT, que está en los primeros pasos de ser una forma de identidad asociada a nuestra wallet, ¿sí? Un NFT que es evolutivo, ¿sí? Que va cambiando de acuerdo a las acciones dentro de la wallet. No es algo nuevo, pero sí es algo que no está muy implementado en el ecosistema, y eso está bueno para empezar a usarlo, para empezar a aprender y para empezar a entender qué es la identidad en Web3, ¿sí? Entonces, como les decía, refleja la mayoría, los cambios más tradicionales que uno suele hacer. Por ejemplo, uno investiga, dice, bueno, quiero probar tal o cual red. El NFT va a cambiar y adaptarse al uso de las redes que estés haciendo, a los activos que tengas, al gas que estés pagando. Para los usuarios de Ethereum en su peor momento con el tema del gas, van a tener muy desarrollado este atributo. Y bueno, lo lanzamos hace unas semanas nada más y ya tenemos minteados más de 51.000 DNAs, Serion DNAs, ADNs.
Y es muy interesante ver cómo las personas empiezan a entender y a ver y a desarrollar esta idea de que realmente estamos creando una identidad propia en Web3 y cómo la tenemos que hacer. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de cómo es el NFT evolutivo. ¿Sí? En este caso tenemos 6 atributos que están siendo traqueados constantemente y evolucionando constantemente. Ven cómo cambia, por ejemplo, el fondo, como el interior del NFT, el cuerpo, la ropa. Tenemos una sección dedicada exclusivamente a entender cómo se dan esos cambios. Para el que quiera aprender, en serion.io/DNA, lo pueden ahondar ahí. Y hay preguntas que uno se suele hacer, decir, bueno, estoy creando mi identidad, por así decirlo, pero resulta que usé mucho, el NFT evolucionó mucho, está súper lindo, me gusta, lo quiero vender. Y por ahí no es la idea. Estamos formando nuestra identidad. ¿Cuál sería el sentido de estar vendiendo nuestra identidad? Entonces, ¿poder transferirlos? Sí, los puedes transferir. Pero se van a adaptar a esa nueva wallet a la que va ese NFT. ¿Sí? Entonces, estos atributos dinámicos son la cantidad de tokens, por ejemplo, que tenemos en la wallet que lo recibe, el balance de la wallet y la cadena predominante, o sea, en la que más fondos tenemos. Pero así también están los otros atributos, que son el gas gastado o consumido, que se mantiene, ¿sí? Se mantiene, porque por ahí uno como persona dice, bueno, resulta que quiero cambiar de wallet, mi main wallet, mi billetera principal la quiero cambiar, entonces hay algunos atributos que sí se me mantienen, pero otros que se adaptan, como les decía, a la nueva wallet. Entonces, quería cerrar este panel y abrir espacio a las preguntas, si tenemos, con esta frase que dice, la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, la vida es sobre crearte a ti mismo. ¿Sí? Entonces, es momento de empezar a crear nuestra propia identidad en Web3 con conciencia. ¿Sí? Y eso sería todo. Así que muchas gracias. Un fuerte aplauso para Nahuel. Tenemos espacio para 2 preguntas. Hay una acá. Si alguien más tiene, estoy atento a pasarle el micrófono. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde tu punto de vista, ¿el futuro de la identidad descentralizada va a pasar por un protocolo referente o por varios protocolos con diferentes herramientas de privacidad? Es una muy buena pregunta. Como yo decía al inicio, eso es un tema que es sumamente interesante, por supuesto. Yo creo personalmente que van a haber diferentes herramientas, ¿sí? Diferentes formas de onboardearse o recibir o mintear esa identidad propia, ¿sí? La forma que tomará o la dinámica que tomará está por verse. Y yo creo que va también muy atado a la idea, por ejemplo, yo hablaba, porque uno naturalmente tiende a conectar esto con los estados, ¿sí? Decir, bueno, el estado se va a encargar de esto o de aquello, de validar, por así decirlo. Y la verdad es que no lo sabemos. O sea, viene una discusión alrededor de cómo, de qué es estado o cómo va a evolucionar el estado hacia adelante también. Así que creo que el onboarding o esa creación de nuestra identidad va a ser desde diferentes frentes, ¿sí? Muchas gracias. Paso a la última pregunta y recuerden que viene el cierre, la ceremonia del Stage 1 después de esta última charla. Hola, buenas. Muy tal? buena charla. Tengo 2 preguntitas, una Sí. cortita y otra un poco más larga. Los NFTs están en la red Ethereum y el usuario paga por los gas del mismo. Esa es una. Y la segunda es, ¿cómo hacen para ir cambiando los atributos del NFT? Si van cambiando la metadata que está guardada en el contrato del NFT o eso está off-chain.
Muy buenas preguntas, sí. En cuanto a la primera, sí, el NFT se mintea en Ethereum. El usuario básicamente el NFT es gratuito, el Ethereum DNA es gratuito, pero el usuario se encarga de lo que es el costo de gas, ¿sí? Se está analizando que se pueda mintear en otras redes, obviamente, pero respecto a tu segunda pregunta, el NFT obviamente está minteado en la blockchain y la metadata está conectada off-chain, en este caso, para que el proceso sea fluido en esta primera etapa y después se desarrollará o se verán opciones para que sea totalmente descentralizado de ser posible. Bueno, Nahuel, un gran aplauso. Gracias. Y aquí se cierra el stage número 2.